este segundo video, que es la continuación de nuestro video anterior de cómo importar desde Illustrator a FontForge, en este vamos a mostrar cómo generar la fuente, ¿ok? Cómo generar una fuente totalmente funcional que yo pueda instalar, que pueda utilizar, ¿ok? En cualquier software, ya hemos hablado de eso, y si quiero incluso la puedo distribuir. Entonces, lo primero que hay que mostrar aquí es que antes de poder generar una fuente tenemos que hablar de el espaciado o el interletrado. Este espacio es sumamente importante y ya hablamos un poquito en el video anterior sobre esta ventana que se llama New Matrix Windows, ¿sí? Esta ventana hablábamos de que me permite a mí modificar el espacio, ¿sí? Recapitulando un poquito, si yo doble clic, por ejemplo, a cualquier glifo, me abre la ventana desde donde yo importé mi glifo que generé en Illustrator. Ok, bueno, hablábamos sobre que hay dos maneras de poder, digamos, modificar el espacio. Si yo voy a escribir voy a teclear, perdón, otro carácter, otra letra, ¿sí? Entonces, desde aquí yo puedo modificar el espacio que existe entre cada uno de los glifos. Muy bien, entonces, por ejemplo, aquí ajusté el espacio que hay entre la letra A y la siguiente. Bueno, y también desde esta casilla, si yo presiono flechita hacia abajo o flechita hacia arriba, puedo modificar de una manera más precisa lo que es el espaciado. Si yo presiono Shift, entonces el espaciado es mayor. Muy bien. En realidad no existe una norma o una regla que me indique muy rigurosamente cómo es que debe generarse el espaciado, ¿sí? Porque realmente el diseño tipográfico se basa mucho en la apreciación visual, ¿ok? Y muchas de sus características surgen precisamente de algunas teorías ópticas, ¿verdad? Pero importan mucho las características morfológicas de cada diseño, de cada fuente. Entonces, como esas características son diversas, igualmente requiere de soluciones muy diversas a la hora de generar el interletreado o el espaciado. No existe, como ya mencionamos, una regla universal, pero sí existen diferentes guías que nos pueden dar una orientación, sobre todo cuando empezamos a tener contacto con lo que es la generación de fuentes tipográficas. Yo les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí?, de cómo pueden generar el espaciado. Les digo, tampoco es una norma, pero funciona de manera general, ¿ok? Bueno, entonces esta guía me indica lo siguiente. Para explicarla, les generé una serie de imágenes, los cuales muestran lo siguiente. Me dice que para generar un espaciado puedo subdividir el glifo de la letra N, se toma como base, a veces tanto como para la altura X, ¿ok? Bueno, la N la subdividiría en 4, el espacio que hay entre sus astas, ¿sí? Y tomaría 2 unidades para yo generar el espaciado entre los glifos, ¿ok? Entonces 2 unidades, que es decir, la mitad del espacio que hay entre el glifo de la letra N en caja baja, puede ser el espacio entre esos glifos. Y también me dice lo mismo para el espaciado entre la N mayúscula
¿sí? Puedo subdividirla en 4, en la distancia que hay entre ambas astas también, y igual tomar 2 unidades, y esas unidades me darían el espaciado entre comillas óptimo, ¿sí? Digo entre comillas porque esto no es una regla, sino más bien una guía. Tengo que confiar mucho en mi apreciación visual, ¿ok? Muy bien, entonces tomando como base esa guía, y esta guía les comento es solo por citar alguna, ¿ok? Porque hay muchísimas maneras de resolverlo. Igual en un tercer video hablaríamos un poco más a detalle de ellas, ¿no? Algunas me marcan que, por ejemplo, debemos de calcular el área que hay entre la contraforma. La contraforma es el espacio en blanco que está dentro del glifo, y que podría ser similar también al espaciado, etcétera, etcétera. Después podríamos ahondar un poco más en esas guías. Retomando la guía que estamos explicando, voy a tomar como base entonces el glifo de la letra N, y podría tomar cualquiera, podría tomar una B, una L, incluso la misma N. Voy a tomar una L, y me voy a dar cuenta entonces que si subdivido visualmente el espacio que hay entre las astas de la N, me voy a dar cuenta que eso podría funcionar. Entonces más o menos quedamos que 4 unidades, tomaríamos 2, que sería la mitad, y tampoco tiene que ser algo milimétrico, ¿sí? También pueden confiar mucho en su apreciación, les comento, y podría ser algo parecido a esto, ¿no? Esto puede funcionar, les digo, de manera general, pero siempre confiando en nuestra apreciación visual. También es importante destacar que entre más gruesa sea el estilo del diseño de mi glifo, la distancia entre cada glifo se va a ir reduciendo. Es decir, por ejemplo, en una fuente tipográfica como una Impact o una Arial Black, yo voy a darme cuenta que prácticamente el espacio que hay entre el glifo de la letra N y el espaciado es muy similar. Ok, vamos a ver esto en un ejemplo más realista. Para ello vamos a teclear NL. En este caso tengo fuente helvética, nos puede servir para ejemplificar. Entonces me dice la guía que subdivida el espaciado que hay dentro de el glifo de la fuente N en 4. Entonces para hacerlo más visual, lo voy a subdividir de esta manera, y quedaría más o menos en estas dimensiones. Y me dice que tome 2 unidades, y esas funcionarían como el espaciado. Entonces, si se dan cuenta, funciona bien. No es una guía que sea milimétrica, por eso les digo que utilicen mucho su apreciación visual, pero en general, como un inicio, sobre todo si estamos entrando a la generación de fuentes tipográficas, eso es como un punto de partida. Puede ser una muy buena guía. Después ya se va agudizando un poquito la apreciación visual, y realmente es más fácil resolverlo, ¿sí? Pero como guía, entonces les comento que funciona muy bien. También es muy importante señalar que una fuente cuyas características sean un grosor, digamos, muy evidente, por ejemplo, en una puede ser una Impact. Igualmente mencionábamos de que casi es similar el espacio que hay dentro de la N al espaciado, no es muy similar. Igual puede ser una Arial Black de dimensiones
muy gruesas, ¿no? Que generalmente son utilizadas en títulos, y aquí nos podemos apreciar que el espacio es muy similar. Entonces también lo pueden tomar en cuenta si es que su diseño, la morfología, tiene esas características. Y a la inversa funciona cuando tenemos, por ejemplo, una fuente que es muy ligera. Voy a volver a Helvetica Light, por ejemplo, y nos vamos a dar cuenta que funciona a la inversa, ¿sí? El espacio es mayor. En este caso hay más espacio, del cual marca la guía que me menciona que sería más o menos la mitad, ¿no? Entonces el espacio es mayor, sobrepasa las 4 unidades que nosotros sabemos que tenemos que subdividir. Entonces, entre más delgada, el espacio es mayor, y entre más bold, más gruesa, el espacio es menor. ¿Okay? Eso es importante para que lo tomen en cuenta. Regresando a FontForge y retomando el espaciado, entonces me voy a dar cuenta que en la casilla del espaciado derecho tengo un número, ¿sí? Ese número corresponde al espaciado interletrado que le di yo al glifo N respecto a cualquier otro glifo. Muy bien, entonces voy a copiar esa cantidad, y nada más antes de cerrar la ventanita esta de Metrics, quiero mostrarles que todos los demás caracteres tienen espaciados por defecto, ¿sí? El espaciado de N solamente afecta a N. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que todos los glifos se les traslade ese espaciado? Con Shift voy a seleccionar A, y sin soltar voy a arrastrar hasta Z, y hago lo mismo con A de caja baja, Shift, sin soltar arrastro hasta Z, y con el mismo Shift, si tuviéramos otros glifos pudiéramos seleccionarlos, ¿no? Para fines prácticos tenemos caja alta y caja baja, y una vez que tengamos seleccionado todos los glifos, vamos a la pestaña de Metrics y vamos a seleccionar Set R, y esta nueva ventana le vamos a indicar, más bien vamos a pegar la cantidad que copiamos desde la casilla de N, y de esta manera vamos a aplicar la misma distancia en todos los glifos a el margen derecho. Si nos fijamos aquí abajo, me dice que el lado izquierdo no va a ser cambiado, entonces solamente al derecho. Muy bien, y una vez que se renderiza, ya puedo yo volver a Metrics y comprobar el comportamiento del espaciado. Por ejemplo, puedo teclear cualquier palabra, hola, alguna que utilice la N, por ejemplo, nuevo, ¿sí? Y aquí ustedes deciden si están conformes con el espaciado o bien pueden modificarlo. En mi caso, o en este caso en particular, el diseño de esta fuente tipográfica es muy geométrico, es muy ancho, entonces los glifos parecieran estar demasiado distantes unos de otros y no se ven muy integrados a las palabras. Voy a realizar un ajuste que pudiera hacer en cualquier parte. Lo voy a hacer en la N, y tal vez de esta manera, haciendo este ajuste, funcione mejor, ¿no? Entonces podemos comprobar cuántas veces nosotros querramos, y es el mismo proceso. Debemos copiar la casilla del margen derecho, cerramos Metrics. En este caso ya están seleccionadas todas los glifos, pero igual recordamos que con Shift podemos seleccionar, vamos a Metrics, al Set Right, y aquí colocamos la nueva cantidad, le damos OK y podemos comprobar ahora sí nuevamente que
tal vez ya estemos conformes con el espaciado. Este video mostrará solamente el espaciado general, que puede funcionar en un nivel básico de generación de fuentes tipográficas. Sin embargo, en un nivel más profesional, el cual podríamos tratar en un tercer video, se maneja el concepto de kerning, que lo podemos ver en esta ventana de Metrics aquí arriba. El kerning es fundamental para un diseño tipográfico integral, ya que altera la densidad que existe entre cada glifo, ¿sí? O sea, visualmente el texto podría afectar la legibilidad, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Pero para entender un poquito de qué trata el kerning, les mostraré una imagen con un muy buen ejemplo. Aquí tenemos dos renglones, cada uno de ellos con la letra H en caja alta y la O, ¿sí? Uno de ellos tiene el kerning automático, es decir, el kerning igual en cada uno de los espacios. Ese es el de arriba, ¿sí? el de la parte superior. En la parte inferior tenemos un kerning con ajuste, es decir, que aquí sí existen diferentes distancias entre glifos. Si nos fijamos en la parte superior y si somos observadores, visualmente pareciera que cuando están juntas, los glifos o las letras H, pareciera que se juntaran, que están juntas, es decir, no parece que tuvieran el mismo espaciado que tienen la letra O, porque estas parecieran al contrario que se separaran, ¿sí? Entonces, al tener el mismo interletrado o el mismo valor del interletrado, puede afectar de manera visual, ¿sí? Ese espacio, mientras que acá pareciera que el espacio es uniforme, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque hay una corrección visual. Retomando un poquito esta imagen, que es donde partimos como guía para conocer cómo funciona el espaciado, nos vamos a dar cuenta que nosotros dividimos en 4 unidades el espacio de la N, y al glifo, que es un asta y el cual puede funcionar de manera generalizada como lo hicimos nosotros, le damos 2 unidades. Bueno, pero ¿qué pasa cuando el siguiente glifo no es un asta, sino que es una curva o una asta curva o una panza también, como se le llega a nombrar a esta parte? Pues resulta que las unidades cambiarían a 1,5. Es más angosto, ¿sí? Cuando es un glifo curvo. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando el glifo tiene una asta inclinada? Pues resulta que es aún más angosta la distancia que existe. Porque si nos vamos a la base, a la línea base, nos vamos a dar cuenta que desde el ápice hasta el asta de la N existe una distancia considerable, ¿sí? Entonces eso hace que tendríamos que ajustar mucho cuando es un glifo con astas inclinadas, ¿sí? Puede ser una V, puede ser una Y o Y, como le llamen, y también podría ser o aplicar en una X, por ejemplo. Entonces ahí está ese ajuste. También es importante resaltar que no es la misma distancia la que existe entre los glifos en caja baja y los glifos en caja alta. Entonces desde ahí ya tenemos que hacer ese ajuste, porque los glifos en caja alta los podríamos tomar a partir de la N en caja alta. Entonces la distancia es diferente porque las unidades son diferentes. Y
cuando tenemos finalmente algún glifo que tenga una asta cruzada, la distancia cambiaría a 2,5. ¿Sí? Hay más distancia entre cada glifo y esto se debe a el elemento que sobresale, ¿sí? Estará más unido al glifo anterior, entonces por eso necesitamos más distancia. De todos, este glifo es el que necesita más distancia y generalmente lo encontramos en las minúsculas o en las caja baja, como una T, como una F, ¿sí? El que necesita mayor distancia entonces es este tipo de glifo. El que necesita menor distancia es este, y finalmente el que podríamos tomar como un estándar sería ese. Pero nos damos cuenta entonces que según la guía tenemos que hacer esos ajustes. Eso nada más se los comento, en un nuevo video lo podemos retomar como se los menciono, pero este video hasta este tipo de interletrado, que no es propiamente un kerning, lo tomaremos con fines prácticos. Muy bien, voy a cerrar esta ventana y ahora sí finalmente voy a explicar cómo funciona la generación de fuentes. Voy a abrir un nuevo documento para explicar un último paso que habría que tomar en cuenta antes de generar mi fuente. Y ese paso tiene que ver con alguna situación que a veces nos sucede. Generalmente cuando creamos un glifo para una fuente tipográfica, debemos de cuidar de solo tener los nodos en horizontal y en vertical. Si se fijan, aquí hay algunos nodos inclinados, ¿okay? Que básicamente esos nodos realmente están de más, porque para un círculo solamente ocuparía yo 2 nodos horizontales y 2 verticales. Entonces, cuando creamos fuentes, muchas veces ese punto no lo tomamos en cuenta. Para eso sirve la siguiente herramienta que les voy a mostrar. Aparte que es muy importante para mejorar la representación de la letra ya cuando la fuente está siendo utilizada, ¿okay? Cuando ya se genera la fuente. Entonces es muy sencilla, simplemente hay que seleccionar todo el glifo, vamos a Element y le damos a simplificar, ¿ok? Y ahora si se fijan, eliminó esos nodos que estaban de más, que sobraban realmente. Entonces simplifica la forma y no afecta al glifo como tal. Lo vamos a mostrar en otro tipo de glifo donde realmente es muy útil para que vean que no afecta la forma y realmente elimina nodos innecesarios, ¿no? Eso le resta mucho peso a nuestro archivo de fuente, simplificar, y entonces simplifica sin afectar la forma, ¿ok? Tal vez parezcan pocos nodos, pero si se ponen a pensar, eliminamos algunos nodos de acá de un solo glifo. Ahora imagínense de todos los glifos eliminar nodos innecesarios. Eso resta muchísimo peso y la interpretación mejora bastante. Esa es una herramienta, y la siguiente es también muy sencilla de utilizar y se refiere a darle una correcta dirección a cada path o a cada nodo. Simplemente damos un clic aquí y lo que pasa es que estas flechitas corrigen la dirección, ¿sí? Eso también ayuda mucho a la representación cuando nuestra fuente ya está instalada en nuestro sistema operativo. Entonces esas dos herramientas son importantes de mencionar, ¿sí? Entonces finalmente, una vez hecho eso, en este caso ya se realizó en este ejemplo, y voy a ir directamente a File, Generar Fuente, ¿ok? En el apartado de generar fuente, lo primero que me pide es que yo elija un
un directorio donde salvar mi fuente, ¿sí? Y le voy a poner un nombre. Esto es muy importante porque generalmente caemos en el error, y lo voy a hacer, de, por ejemplo, esta fuente se llama evoke, en el error de nombrar mi fuente y generarla. Ahorita vamos a ver de qué trata este apartado de nombrar la fuente. Pero antes, uno de los elementos más importantes aquí es elegir el tipo de extensión que tendrá nuestra fuente. Existe una infinidad de tipos diferentes. El TrueType es uno de los primeros extensiones que surgieron, es el TTF. Es una extensión muy difundida gracias a que fue la primera extensión para fuentes tipográficas. Fue creada por Adobe, desarrollada para Apple, muy difundida ya que al ser de las más antiguas, la mayoría de las fuentes clásicas o famosas la utilizan, ¿no? Hablando de Helvetica, hablando de Arial, Times New Roman, Futura, Verdana, etcétera, etcétera. Por eso es que es tan difundida, porque surgió junto con las primeras fuentes tipográficas. Pero las fuentes modernas tienen una nueva extensión que es el OpenType. Aquí tenemos diferentes opciones para OpenType, pero la que elegiremos nosotros sería la CFF, Compact Font Format. ¿Okay? Esa sería la opción ideal. ¿Por qué? Porque a diferencia de TrueType, digamos que OpenType es una evolución que surgió a partir de una alianza entre Adobe con Microsoft. ¿Y cuáles son sus ventajas? Pues sus ventajas son que está pensada para fuentes de más alta calidad, ¿sí? Además de que permite una mayor compresión del archivo, es decir, que nuestro archivo tiene un menor peso, ya que, como sus siglas lo dicen, es un formato de fuente compacto. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que significa es que realiza una serie de, se podría llamar reciclado de formas. Por ejemplo, para crear la ñ se basa en la n, para crear una q podría basarse en la o, etcétera, etcétera. Entonces esto permite una mayor compresión de nuestro archivo de fuente tipográfica. Eso es una de las tantas ventajas que tiene este tipo de extensión, ¿sí? Entonces OpenType es el que elegiríamos, y aparte aquí en opciones vamos a dejar todo por default, solamente hay que cuidar que sea compatible con Windows, con el kernel de Windows. Entonces vamos a generar una fuente y ver qué es lo que sucede. Una vez generada la fuente, si bien mi archivo se llama evoke, que es el nombre de esta fuente, al yo instalarla, o sea, darle doble clic y instalar el proceso normal, aquí me muestra la vista previa de cómo se vería mi fuente, y en el caso aquí son los números que no los incluimos en este caso. Me dice que es regular y voy ahora a instalar el tipo de letra. Bueno, una vez instalada voy a buscar mi fuente evoke y me voy a dar cuenta que no se encuentra. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que en realidad el nombre que le pusimos a nuestra fuente solamente fue un nombre para el archivo, es decir, el archivo se llama evoke, pero mi fuente no tiene nombre. Aquí está mi fuente instalada, ¿ok? Y me dice que es regular, pero no tiene nombre. Entonces voy a eliminar esta familia para volverla a instalar correctamente. Voy a regresar a FontForge y voy a volver a hacer el proceso, pero esta vez, antes de generar fuente, voy a ir a Element y a Font Info. Aquí en Font Info es una ventana indispensable para poder yo generar la fuente. En Font Name, este nombre pudiera yo poner, generalmente ponemos el nombre de la fuente,
porque es el nombre del archivo. Este file name es el nombre que tendrá el archivo, ¿sí? Entonces yo realmente pudiera poner aquí evoke 1.0, por ejemplo, ¿sí? Y cuando se instale mi fuente, no diría evoke 1.0, solamente diría el nombre de la familia, ¿ok? Entonces en el nombre de la familia va el nombre de la fuente, y en el nombre de la fuente puede ser diferente. En este caso vamos a dejarlo igual, porque generalmente cuando uno descarga la fuente puede tener el mismo nombre. Ese es el nombre del archivo, es el nombre que tendrá la fuente, la familia instalada. Y el nombre para humanos, name for humans, no se va a visualizar, puede quedar igual. Y aquí en el donde dice regular, pues aquí es donde vamos a poner el estilo, ¿no? Ya sea que sea regular, que sea bold, que sea light. En este caso, esta fuente vamos a suponer que es la versión ligera. Acá abajo tenemos los derechos, y en font name, para que mi archivo se visualice con el nombre, es decir, cuando yo descargo la fuente tenga el nombre correcto, le voy a poner light también. Ok, evoke light. Esto solamente es referencia para cuando descargues. Por ejemplo, si descargas una Arial black, pues el archivo debe decir el nombre de la fuente. Entonces yo voy a darle OK y voy a generar la fuente. Ahora sí, si se fijan, el nombre que le dimos a la fuente es ahora el nombre del archivo. Entonces voy a generar con las opciones por default. Voy a ir al archivo, voy a instalar evoke light, y en este caso, si se fijan, evoke light es el nombre del archivo, evoke es el nombre de la familia y light es el estilo. Ok, voy a instalar el tipo de letra, y en este caso ahora sí tengo evoke. Antes de probarla en mi sistema, voy a hacer nada más como ejemplo lo siguiente. Voy a ir a element, voy a ir a font info, y en lugar de evoke light le voy a decir que es regular, y al nombre del archivo le pongo regular. Ok, y aquí es importantísimo el hecho de no usar espacios. Si yo uso espacio, por ejemplo, si no pongo un guión medio, le doy espacio, cuando yo le quiera dar OK me va a poner un error. Igual si uso el guión bajo, me va a marcar error. Entonces es importante poner guión medio y cuidar no dejar ningún espacio, porque si dejamos un espacio en blanco también me va a marcar error. ¿Sale? Entonces eso es importante. Automáticamente se cambia el nombre. Entonces ya no tengo que ir para abajo, le pongo light, regular, perdón. Y lo único que voy a hacer es instalarlo para ver cómo funciona, suponiendo que fuera una versión regular. Voy a generar fuente, voy a volver a mi archivo, tengo la evoke regular, evoke light, ahora voy a instalar regular. Si se fijan, me dice ahora que es una regular, y lo interesante es que se instala en la misma familia. Ok, evoke light, evoke regular. Eso es cómo funciona. Así es como se instalan las fuentes. Muy bien, ahora finalmente voy a cerrar esto y voy a ir a Word y voy a probar mi fuente. Voy a poner evoke, le voy a cambiar el tamaño y voy a buscar, en este caso, evoke. Sí, y ya está mi fuente funcional. Así es como funcionaría la fuente. Ok, puedo yo utilizar las herramientas, por ejemplo, de Word, por ejemplo, negritas, lo puedo hacer itálica, o igual puedo yo subrayar. Ok, entonces ya veo que está totalmente funcional. Igual puedo aquí cambiar el color, etcétera, etcétera, y los puntos también funciona.
Ok, voy a cerrar esto. Ahora la voy a probar en Illustrator. Voy a poner, por ejemplo, FontForge. Y aquí voy a buscar Evoke regular y veo que funciona correctamente. Entonces, hasta aquí este video, y en un tercer video hablaremos de el kerning para tener un diseño tipográfico mucho más profesional.